Buenas tardes chicos, continuando con los vídeos que os estoy subiendo acerca del IVA, vamos a continuar con el tema 4 a explicar el devengo del impuesto, ¿vale? Como todos habréis visto, si habéis hecho el diccionario correctamente, el devengo es el momento en el cual hay que imputar el impuesto, ¿vale? Recordaros que cuando veamos posteriormente, y espero que me dé tiempo de cara antes del examen, ver el tema 8 que dice cuándo se liquida el IVA, y es cuando expliqué que habían 4 trimestres de liquidación, ¿vale? El año se divide en trimestres, ¿vale? A 3 meses, y la liquidación es durante los 20 días siguientes al mes. Como podéis deducir en estas fechas, posiblemente nos caiga una de la fecha en el examen durante la liquidación del IVA, que sería del 1 al 20 de abril. Entonces, de ahí la posibilidad de que el examen sea una liquidación de IVA, ¿vale? Bien, el devengo. Por regla general, como decíamos, el devengo se establece en el momento en que se realiza la operación. Es decir, si yo compro una maquinaria, en el momento en que yo tengo que imputar el IVA de esa maquinaria que yo haya comprado, es el momento en que recibo la máquina, ¿vale? Porque yo recibo la máquina, me dan la factura correspondiente, que es la forma con la cual justifico el IVA que he pagado, o sea, compro soportado, y en ese momento se gestionaría el IVA de esa operación. También existe la posibilidad que cuando existan pagos anticipados antes de recibir ese bien, pues se puedan hacer dos cosas, como ya decíamos. O deducir el IVA en el momento en que se hace el pago anticipado, si cae ese pago anticipado anterior a otro periodo donde recibes el resto del bien, o sea, haces el resto del pago y recibes el bien, o imputarlo todo al final, ¿vale? La ley aquí te da dos opciones: o imputar la parte correspondiente de cada IVA por cada pago anticipado que realices, o gestionarlo todo cuando hayas hecho el último pago y tú disfrutes del bien, ¿vale? Porque por regla general es cuando tú disfrutas del bien, es decir, cuando tú lo tienes a tu disposición, con lo cual ahí existe una doble una doble posibilidad de tributar el IVA de un bien que se paga a plazos. Cuidado, no es lo mismo el pago anticipado para adquisición de un bien que una venta a plazos. Es decir, cuando yo vendo a plazos, a Hacienda le importa un pito, ¿vale? Cuando tú vayas a cobrarlo, Hacienda dice, no, tú has vendido unos bienes, esa persona ya disfruta los bienes, en ese momento te cobras el IVA. ¿Que le has dicho que te lo pague a 30, 60, 90? Eso ya no es asunto mío, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, como regla general, en el momento en el que tengo la factura, pues supongamos que no es el momento que tenga la factura, porque como hablamos en vídeos anteriores, las facturas puede tardar hasta un año en tenerla. En el momento en el que dispongas del bien, es en el momento en que tú tienes que tributarlo en el IVA, ¿vale? Otra cosa es, en cuanto en el momento que se produzca la adquisición el pago anticipado del bien y tú lo recibas posteriormente, ahí hemos dicho que pueden ser dos casos distintos, ¿vale? Luego, en cuanto a prestación de servicios, ¿vale? Una cosa es un bien, tengo una máquina, un coche, algo que puedo tocar y yo sé en el momento que lo recibo, ¿vale? Otra cosa es una prestación de servicio, claro, pues una asesoría, un abogado, un arquitecto, etcétera. Eso también tributa en el IVA. ¿Cuándo se debería imponer? Vale, pues se tiene que imputar en el momento en que finalice el servicio. Es decir, si yo contacto con un abogado y le pido que me represente en una demanda judicial, en el momento en que acabe la demanda judicial, el abogado me pasará la factura correspondiente y en ese momento se devenga el IVA. También se podría existir la posibilidad de que el abogado te haga pagar a plazos y tú podrías aplicar lo mismo que en el bien, o dejarlo todo al final, cuando ya termine el servicio, o en cada pago anticipado pagar IVA, ¿vale? Eso hay dos opciones. Bien, en las ejecuciones de obra también se puede aplicar, es decir, supongamos que yo estoy construyéndome una casa y cada X tiempo voy aportando materiales o pago un plazo de lo que vale la casa. Ahí sería lo mismo. O el IVA al final de todo, o sea, cuando todos los constructores han acabado y te pasan la factura de toda la reforma, por ejemplo. O todo, o cada vez que vas pagando una parte de la reforma, porque el albañil X, al electricista
tal, al fontanero tal. Se pueden las dos formas, ¿vale? Otra cosa es cuando son las ejecuciones de obra con o sin aportar materiales hacia la administración pública, es decir, las concesiones de autopista, por ejemplo. Ahí son en el momento de recepción, es decir, una vez que se ha terminado de construir una autopista, en ese momento se le pasaría la factura a la administración con el IVA, acordaros. Si es una empresa, una subcontrata, es decir, si en la administración pública realiza una contratación de un servicio para que lo gestione una empresa privada, sí que se le pasa el IVA. Otra cosa es que la administración pública diga, yo con este IVA, ¿qué hago? Bien, otro caso en las que cuando se determine el autoconsumo. Es decir, claro, cuando en una empresa, como veíamos el supuesto de un zapatero que compra zapatos y al cabo de un tiempo decide que se los queda él. Vale. El momento en el cual se imputaría el autoconsumo es en el momento en el que la persona decide que se los queda para él. ¿Vale? No sé si os acordáis del supuesto del zapatero, se compró unos zapatos y 15 días después decidió que se los quedaba. Ahí se imputaría el IVA los 15 días después. O sea, por un lado, el momento de la compra sería un IVA de compra, pero como luego había otra repercusión de IVA porque se correspondía con un autoconsumo de bien, ese segundo IVA sería en el momento en el que él decide ponérselo como autoconsumo de bien, ¿vale? Y luego en los arrendamientos o en los suministros son en el momento en que se establezca el precio de ese servicio, ¿vale? Es decir, cuando se nos suministra gas, energía eléctrica o arrendamiento, en el momento en que nos pasan el precio del suministro, se pone el IVA también. En los arrendamientos es cuando yo cobro el IVA del arrendamiento, cuando yo cobro el arrendamiento, en ese momento se pone el IVA también, ahí que hay que declararlo. ¿Vale? Ya vimos los supuestos en los cuales se declara el arrendamiento y cuáles no. ¿Que no me ha pagado el arrendamiento ese mes? No es problema de Hacienda, ¿de acuerdo? Y luego, en las entregas intracomunitarias de bienes exentos, que no sean los suministros de gas o electricidad o arrendamiento, hemos visto anteriores, el devengo del bien se produce en el día 15 del mes siguiente, ¿vale? Es decir, cuando yo adquiero bienes de forma intracomunitaria y si tuviera que haber alguna ejecución del IVA, a la hora de ponerlo como deducible, que lo veremos más adelante, en mi declaración del IVA, se hará el día 15 del mes siguiente. Si estoy en marzo y me dicen que lo tengo que poner en el 15 de abril, ya no me caería en el primer trimestre, me caería en el segundo. ¿Vale? Por último, el leasing. El leasing también lleva IVA. Y a la hora de determinar el leasing, hay dos cosas. Os recuerdo, el leasing es yo, Inditex, necesito una máquina que produce seda de alta calidad que vale 5 millones de euros, pero no tengo ese efectivo en el momento, voy a un banco y el banco me la financia. ¿Qué hace el banco? Compra esa máquina, que ellos sí que tienen 5 millones de euros, y me la venden y me la pasan y yo la pago por meses, como un alquiler, ¿vale? En ese caso el IVA se paga. En el momento de que recibes tú la máquina, la estás disfrutando, el pago de alquiler de cada mes lleva IVA, y si existiera algún gasto anterior, o en el momento de ejecutar la opción de compra, porque supongamos 5 millones, yo he pagado 3 en alquiler de la máquina y digo, pues ahora me la quiero quedar, pago 2 millones. Esos 2 millones se le pagaría el IVA en el momento de esa ejecución del ejercicio de la compra, ¿vale? Y recordar, en la adquisición intracomunitaria de bienes, como hemos dicho, día 15 del mes siguiente, ¿vale? Que ya veremos si hay que deducirlos en nuestra declaración del IVA, ¿vale?